Reciba un cordial saludo, apreciado estudiante. Doy la bienvenida a este primer espacio de referencias y formatos, que es la primera actividad diseñada para este curso de Excel. Inicialmente ustedes van a tener esta hoja de cálculo de referencias con algunas indicaciones y en la parte superior un encabezado para que diligencien su información personal. A continuación se hará explicación de los diferentes temas que ustedes deben desarrollar de manera práctica y se harán algunos ejercicios para explicar e introducir a los temas. En la hoja autollenado, ustedes van a encontrar una serie de ejercicios descritos en esta parte y haré inicialmente una pequeña introducción a lo que es Excel. Entonces Excel es una hoja de cálculo. Se trabaja por medio de hojas de cálculo y la conformación de varias hojas de cálculo dan un libro de cálculo. Excel viene en una presentación cuadriculada para hacer operaciones lógico-matemáticas y está dividida por medio de columnas, las cuales son las letras que vemos en la parte superior, A, B, C, D, sucesivamente, y por medio de filas, que son los números que vienen hacia abajo. La intersección entre una columna y una fila se denomina celda. Eso quiere decir que esta celda recibe el nombre de la columna, que es A, y el nombre de la fila, que es 1. Por eso aquí en la parte superior el nombre de esta celda es A1. Y digamos, si yo doy clic en esta celda que está en la columna I, y en la fila 4 sería la celda I4. Un rango es la selección de una o varias celdas. Eso quiere decir que si yo selecciono estas celdas, el rango está contemplado desde la primera celda, que sería I3, hasta la última celda, que sería K11 en este ejemplo. Entonces esto sería un rango, la selección de una o varias celdas, y eso pues se trabaja bastante en Excel. Las celdas, pues también con las celdas también podemos ajustar lo que son los diferentes tipos de datos que trabajamos, número, moneda, fecha, hora, entre otros. Las aproximaciones cuando trabajamos números decimales, el ajuste de los textos y todo lo que hemos trabajado de pronto en un procesador de texto, como es el color de fuente, entre otras cosas, y también los bordes de las diferentes celdas. Bueno, para iniciar entonces con nuestra primera actividad, si nos ubicamos en los títulos de cada uno de estos, nos dan un pequeño ejemplo de lo que queremos que ustedes realicen con el primer ejercicio de autollenado. En este caso nos solicitan que hagamos una secuencia de números del 1, 2, 3 hasta completar como tal la cantidad de números que están descritos hasta acá, hasta la celda A26. ¿Cómo realizamos ese ejercicio de autollenado? Lo que debemos digitar en la celda A8 es el número 1 y en la celda A9 el número 2. Teniendo estos dos números, vamos a seleccionarlos con clic izquierdo sostenido, y una vez los tengamos seleccionados, en la parte inferior derecha aparece un más de color negro pequeño, con el cual, haciendo clic sostenido, si arrastramos hacia abajo, él empieza a hacer un autollenado de una secuencia lógica. La secuencia lógica se da porque al principio colocamos el 1 y el 2, por ende Excel interpreta que lo que seguiría es el 3, 4 y así sucesivamente. Esto es un ejercicio autollenado que se utiliza bastante. Eso quiere decir que luego nos determinan que debemos hacer el mismo ejercicio con números pares y nos dan el ejemplo, 2, 4, 6 y así sucesivamente. Eso quiere decir que deberíamos hacer la secuencia lógica 2, 4. Seleccionamos y de esa manera hacemos autollenado. Hay otra manera también muy práctica de hacer autollenado cuando ya tenemos datos a la izquierda. En este caso, como ya tenemos datos a la izquierda, después de haber seleccionado, nos ubicamos y solo damos doble clic y él interpreta que el autollenado lo debe hacer hasta la última celda que está en la parte de la izquierda. Y acá tenemos el ejemplo de los números pares. De esa manera, entonces, para el ejercicio ustedes deben hacer el ejemplo de los números impares
Y ahora vamos a empezar a trabajar con un poco de texto. Entonces nos dice los días de la semana, que sería, nos dice que la inicial de cada día debe estar en mayúscula y el ejemplo es lunes, martes y así sucesivamente. Excel tiene ya unas listas personalizadas y dentro de esta está los días de la semana. Ejemplo, si escribimos lunes y luego martes, la inicial en mayúscula, seleccionamos, damos doble clic y él automáticamente hace el autollenado de todos los días. Esto es muy útil precisamente para ahorrar tiempo con algunas secuencias que son lógicas. Luego les van a solicitar que hagamos el mismo ejercicio, pero todo en mayúscula sostenida. Entonces, pues deben hacer lo mismo de lunes y martes, pero con mayúscula sostenida. Luego deben hacer todo en minúscula y luego lo deben hacer con los días del año. Entonces estas columnas que están en C, E, F y G, pues ustedes las deben diligenciar teniendo en cuenta los ejercicios que acabo de explicar. Y por último nos van a solicitar algo de listas personalizadas de los planetas, Mercurio y Venus. Yo voy a hacer un ejercicio diferente con colores, pero la idea es que ustedes hagan con los planetas en la secuencia lógica, pues que están orbitando alrededor del Sol. Ejemplo para los colores. ¿Cómo hacemos las listas personalizadas? Debemos ir a archivo, luego debemos ir a opciones y en opciones vamos a avanzadas, bajamos la barra de desplazamiento y en esta parte dice modificar listas personalizadas. Por ende, Excel ya trae unas que eran las que mencionaba hace un rato, pero entonces nosotros acá podemos crear nuevas entradas. Digamos, si yo voy a hacer una lista personalizada, digamos, de colores, digamos amarillo, azul, rojo, verde y negro. Hagamos de cuenta que eso son la lista personalizada que deseo. Una vez que lo tengamos uno debajo del otro, simplemente le decimos agregar. Él lo adiciona acá y lo separa por comas. Eso quiere decir que ya está dentro de Excel, dentro de la lista personalizada. Le decimos aceptar y aceptar. Venimos acá donde queremos hacer la lista personalizada y pues escribo amarillo, ¿sí? Después de eso, entonces simplemente despliego hacia abajo, como lo hicimos anteriormente, y él me genera la lista, pero ya personalizada. Eso quiere decir que esto también es muy útil cuando ustedes tengan una secuencia lógica de algunos nombres o algunas entidades que deseen, pues de esta manera es que lo pueden hacer. Recordemos que el ejercicio en este caso es de los planetas. Yo lo hice con colores, pero ustedes lo deben hacer es con los planetas del sistema solar. Este es el primer ejercicio de autollenado que se explica y ahora vamos con la parte de lo que son fórmulas relativas. En este ejercicio entonces nos dice que cree la fórmula para calcular los totales por meses y por productos. Eso quiere decir que vamos a totalizar las ventas de los productos del 1 al 5 y los totales por los meses de enero a abril. En ese caso entonces tenemos que hablar de lo relativo. Lo relativo es que cambia, ¿sí? Digamos, este valor está en la celda C9. Si yo me desplazo hacia la derecha, quedaría en la posición de 9. A eso se le llama relativo. Cambió en este caso en la columna. Y si yo bajo una, cambia también, no cambia en la columna, pero sí cambia en la fila. Entonces podemos hacer fórmulas tanto relativas que cambien en columnas como también que cambien en filas. ¿Qué debemos hacer? Pues básicamente es una suma. Entonces esta suma viene hacia abajo. Eso quiere decir que se vuelve relativo en las filas, es decir que va a ir cambiando hacia abajo, pero la columna G se va a mantener. Toda fórmula la debemos iniciar con un igual. Eso quiere decir que colocamos igual y después del igual entonces se nos va a solicitar las celdas a las cuales nosotros queremos hacer los procesos lógico-matemáticos. Para eso entonces vamos a seleccionar la celda donde está la primera venta del producto de enero, que sería C9. Luego colocamos un operador aritmético de suma, que sería el más, luego la celda D9, luego más,
luego la celda E9 más y luego la celda F9 y pues simplemente nos totaliza. Como ya sabemos hacer un autollenado, simplemente nos ubicamos, damos doble clic y él nos va a hacer autollenado pues básicamente de ese total. ¿Listo? Y pues, ¿qué quería explicarles con esto? Aquí en la parte superior se puede apreciar la fórmula, ¿verdad? Que cambia. Si observamos, cambia en las columnas. Se vuelve relativo en las columnas. C9, D9, E9 y F9. Si bajamos a la siguiente, sigue conservando las mismas columnas, pero se vuelve relativo en las filas. Eso quiere decir que él ya está operando, pero en las filas. Precisamente por eso es que pues, puede totalizar de esa manera. Y ahora vamos a mirar el ejemplo de cómo podemos hacer el mismo ejercicio, pero ahora que se vuelvan relativas las columnas. Eso quiere decir que pues simplemente le decimos igual, volvemos a hacer lo mismo, esta celda más esta celda, más esta celda, más esta celda y más esta celda. Él ya nos totalizó, entonces simplemente pues ahí aparece el resultado y vamos a desplazarnos hacia la derecha y pues básicamente él ya nos da los totales. Cuando nos sale estos numerales es que la extensión de la celda es muy pequeña, por eso no se alcanza a visualizar el dato. Simplemente nos vamos a ubicar en la intersección de las dos columnas, en este caso E y F, y le damos doble clic y él debe ajustar automáticamente al tamaño de la celda. Sí, es muy útil por eso. Y en este caso pues ya tenemos el total de todas las ventas, ¿verdad? Entonces pues si nos damos cuenta, en este caso se volvió relativo, pero ahora en las columnas, ¿no es cierto? Aquí estamos operando C9, C10 hasta C13 y acá estaríamos con la D, aquí estaríamos con la E y aquí estaríamos con la F. A eso se le llama relativo. Entonces lo relativo es porque cambian. Pueden cambiar tanto en la fila, en la columna o en ambas. Ahora vamos a ver un ejercicio de lo que es absoluto. Lo absoluto entonces tiene que ver con que nosotros vamos a sacar el total de estos productos con el 16%. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues multiplicar este total por el 16% para que me dé un resultado acá, ¿sí? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que ahorita. Entonces, igual la celda C9 por la celda C15, que es donde está el 16%. Si yo le doy Enter, pues él me va a sacar el porcentaje, ¿no es cierto? Únicamente me está calculando 80.000 en este caso, ¿sí? ¿Listo? Pues en ese caso, pues sería conveniente pues que le sumáramos nuevamente el total para que si nos diera el 580.000, pero hagamos de cuenta pues que esto es lo que nos están solicitando. Listo. Si yo hago el ejercicio de autollenado en este momento, entonces va a pasar lo siguiente, pues que todo me va a dar 0. ¿Por qué? Si doy doble clic acá, él sí bajó a la siguiente celda donde está el 420.000, pero el C16 no hay nada, porque pues recordemos que esto es relativo, es decir, que pues cuando yo hago el autollenado, él empieza a hacerlo relativo en las filas, ¿no es cierto? Entonces acá C18 y C19. Para que se mantenga esta posición, entonces lo que yo hago es que vengo aquí a donde está la fórmula. Listo, lo puedo hacer acá o aquí en la parte, en la barra de fórmulas. Entonces si me ubico acá en la barra de fórmulas, voy a oprimir la tecla de función F4. Recordemos que nuestro teclado en la parte superior tiene F1, F2 hasta F12. Entonces si yo oprimo F4, él me va a asignar un signo pesos a la izquierda de tanto la columna, es decir, que asigno peso C, como en la fila, signo pesos 15, ¿sí? Cuando yo doy Enter y vuelvo a hacer el autollenado y él ahí sí me saca los porcentajes. ¿Por qué? Porque si le doy doble clic, esta posición no se movió. A esto se le llama valor absoluto. Eso quiere decir que este valor no va a cambiar nunca y por ende, pues él siempre va a estar multiplicando por este 16%. Esa es la diferencia entre relativo y absoluto. Acá podemos apreciar ambas.
porque siempre está cambiando este valor de acá, ¿verdad? Si yo bajo, me desplazo, cambia a 11, cambia acá a 12 y así sucesivamente. Pero este valor de ese 15, que es el 16%, pues por ende no cambia, por ende queda con el valor absoluto. ¿Listo? Básicamente esa es la explicación de lo que es el valor absoluto. A continuación voy a hacer un ejercicio que voy a crear esto como si fuera un nombre de rango, porque lo van a necesitar para este siguiente ejercicio. Bueno, antes de pasar con el nombre de rango, quería explicar algo. Aquí en este caso realmente lo que queremos es que no se mueva la posición 15, ¿sí? La fila 15, porque la columna siempre se mantiene. Eso quiere decir que yo podría eliminar este signo pesos de la C, porque la columna siempre se mantiene, pero lo que quiero que se mantenga fijo es el 15, ¿no es cierto? Entonces si yo vuelvo a hacer el mismo ejercicio, pues no pasa nada, porque siempre se va a mantener el 15, ¿sí? Porque la columna siempre estoy procesando sobre la columna C, porque este valor de por sí no está hacia la derecha, sino siempre va a estar en la columna C. Pero sí lo que quiero, como estoy desplazando hacia abajo, que quiero que el valor absoluto sea solo en la fila 15. A esto se le llama algo que ustedes también van a tener que trabajar acá, que se denomina mixto, es decir, que ustedes deben determinar cuándo es relativo en columna, cuándo es relativo en fila y cuándo es absoluto en columna o cuándo es absoluto en fila. ¿Listo? Entonces eso lo explico porque ustedes lo van a necesitar para los siguientes dos ejercicios. Vamos a ir con los nombres de rangos que ustedes lo tienen acá. Voy a hacer aquí el ejemplo. Hagamos de cuenta que este es mi valor absoluto y lo voy a mencionar con un nombre de rango. ¿Cómo genero un nombre de rango? Simplemente me ubico en la celda. Yo puedo, si hay acá varios valores, los puedo seleccionar todos. Recordemos que la selección se denomina rango. Simplemente le voy a dar clic en esta celda, que es la que me interesa. Me voy a ubicar acá y me dice que es la celda C15, pero yo a esa celda C15 le puedo dar un nombre. Digamos que yo le doy el nombre de 1, ejemplo. Entonces simplemente le voy a dar un enter. Y esta celda ya me quedó, si yo me ubico acá donde dice el cuadro de nombres, ya sé que esa celda que tiene un porcentaje 16% se llama 1, ¿sí? Como cuando ustedes crean una variable, es muy similar, voy a llamar es como a ese valor. Entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a decir igual este valor, listo, este valor de acá, ahora, puedo darle clic acá o puedo traer mejor el nombre de rango. Como traigo el nombre de rango, le doy la tecla de función F3 y él me va a desplegar todos los nombres de rango que tenga acá. Solo tengo uno, entonces voy a seleccionar que yo lo quiero multiplicar por el nombre de rango 1. Le doy a aceptar. Él ya pues asimila que 1 es esta celda. Le doy enter. Me dio el 80.000 y simplemente si arrastro, pues él me va a dar los mismos valores porque él siempre va a estar multiplicando por 1. Eso también es una manera muy útil cuando nosotros queremos representar esto como un valor absoluto, pero a través de nombres de rangos. Eso también se utiliza bastante. Para que esto me quede muy similar a esto, pues lo que yo puedo hacer es copiar el formato, ¿no es cierto? Entonces si yo me ubico acá, en esta celda, le digo acá copiar formato, me ubico acá donde me aparece como la escoba y arrastro pues para que todo me quede con el mismo formato. Es una manera muy útil de aprovechar como tal el formato que ya tengo en las otras celdas. ¿Qué deberían hacer ustedes? Entonces ustedes lo que deben hacer es estos dos ejercicios, es decir, deben diligenciar todos estos ejercicios, ¿sí? Como se han estado explicando para hacer la práctica. Y el ejercicio que nos queda es el siguiente. Entonces esto se llama mixtas. Acá van a trabajar tanto lo que es relativo como absoluto y ustedes lo deben determinar. Deben crear una sola fórmula en esta celda, en la celda C10, no con nombres de rango, es con fórmulas relativas absolutas. Que cuando yo multiplique este número por este número, pues me dé el resultado. Si es 1 por 1, el resultado me va a dar 1. Si me ubico en esta, es decir, bueno, cuando hago la fórmula,
debo poderla desplazar hacia la derecha y me debe dar todos los resultados desde acá, y esa misma fórmula en esta posición la debo desplazar hacia abajo y me debe totalizar toda la multiplicación. Eso quiere decir que, digamos, en esta posición, que sería la G19, me debería dar un total de 50, pero solo puedo utilizar una sola fórmula que desplace hacia la derecha y que desplace hacia abajo para que me dé el total, utilizando lo que es relativo y absoluto. Ustedes deben determinar eso. ¿Listo? Y el nombre de rango. Entonces ustedes deben crear los nombres de rango. ¿Qué deben hacer? Todo esto va a ser un nombre de rango. Entonces lo seleccionan, crean su nombre de rango. Y todo esto va a ser un nombre de rango. Lo seleccionan, crean otro nombre de rango. Y luego hacen la multiplicación de este rango por este rango. Hacen el autollenado hacia la derecha y hacia abajo, y eso les debe totalizar todo. Entonces es una manera muy práctica de hacer una tabla de multiplicación, pero utilizando fórmulas relativas y absolutas y nombres de rango. Esta es la explicación del primer ejercicio que ustedes deben realizar y diligenciar correctamente para subirlo en el aula virtual en los tiempos establecidos. A continuación voy a explicar la segunda actividad. La segunda actividad tiene que ver con todo lo que es formato, que ustedes también lo deben manejar para la parte de la certificación. Entonces, igual, pues tener en cuenta las recomendaciones y diligenciar los datos. El primer ejercicio es un ejercicio sobre concatenar. Esto es muy práctico para pues todos los datos que se trabajan. Lo primero, si nos ubicamos acá, nos va a decir que debemos concatenar este nombre con este apellido. ¿Listo? Entonces ahí nos dice, digamos, el ejemplo nos debería decir Liliana Prieto, pero no tiene espacio, todo está junto. Si nos ubicamos acá, ahí sí Liliana Prieto va a tener un espacio. Si nos ubicamos acá, Liliana Prieto va a tener el espacio, va a estar concatenado y va a estar en mayúscula. Aquí todo en minúscula, y aquí vamos a concatenar con mayúscula inicial en cada una, es decir, al principio de cada palabra. Liliana Prieto, aunque aquí ya está, pero ustedes podrían encontrar en algún momento, digamos como en este caso, que Pita está en minúscula, todo Pita. Entonces ustedes pueden encontrar una base de datos que esté muy desorganizada, y pues obviamente esta es una manera de organizarla muy rápido. ¿Cómo es el ejercicio de concatenar? Esto también es un tema de funciones. Yo le doy igual, voy a llamar la función que se llama concatenar. En este caso está la función concatenar y me dice une varios elementos de texto en uno solo, es decir, en una sola celda me van a unir varios elementos de texto. Si yo le doy doble clic, él me va a decir acá cuál es su texto 1, me abre de una vez un paréntesis. Eso es como en programación, debemos ser muy cuidadosos con los paréntesis, con los puntos y coma y todo lo que vamos a hacer, porque pues nos puede generar errores las funciones. El texto 1, ¿en qué celda está? Entonces ya sabemos la celda, la primera posición sería A8. Y él me dice sepárelo acá con un punto y coma. Entonces yo voy a darle punto y coma y me dice ¿cuál es el texto 2? El texto 2 está aquí en la siguiente celda, que sería B8. Yo la voy a digitar porque acá pues por el tamaño de la celda no me deja seleccionarla, pero igual la puedo escribir, B8. Cierro paréntesis, eso quiere decir que le estoy diciendo que hasta ahí puedo llegar, voy a concatenar, solo voy a concatenar dos celdas. Le doy enter y me da un espacio. Esto es porque la base de datos también en este caso tiene espacios, pero no sería la manera de hacerlo. Si yo quito el espacio que hay acá en Liliana y le doy enter, pues ahí sí va a quedar junto. ¿Sí? Hay una manera específica de crear los espacios y es la que voy a explicar a continuación. Porque esto que estaba explicando, estos espacios que por defecto tenemos acá, no, lo más seguro es que no lo van a tener las bases de datos. Entonces es necesario que ustedes busquen primero, los eliminen y ahí sí entonces podamos hacer el ejercicio. Voy a dar doble clic y entonces aquí me concatena. Recordemos que acá digamos Milena Lozano. Si no alcanza la extensión le damos doble clic y ya, ¿sí?
¿Qué pasa con esto? Que pues sigue muy desordenada, entonces pues acá está pegado los nombres, unos están en mayúscula, otros en minúscula, eso pasa muchísimo. Entonces pues para eso es el ejercicio. Concatenar con espacios, entonces vamos a mirar concatenar con espacios. Igual la función concatenar, doy doble clic. Vengo al texto 1, que sería la celda A8, punto y coma. ¿Cómo genero un espacio? Los espacios los voy a generar. Abro comillas dobles, doy acá un espacio, cierro comillas dobles, punto y coma, y voy a darle clic al siguiente texto, a este texto, y cierro paréntesis. Entonces explico. El espacio lo voy a generar de esta manera, como si fuera un texto vacío que va a tener comillas dobles, y acá dentro de las comillas dobles voy a generar el espacio. De esa manera, si ustedes se dan cuenta, acá que tenía el espacio, aquí no tenía el espacio, aquí sí ya lo tiene. Entonces voy a volver a hacer el mismo ejercicio, y aquí pues ya todos me deben quedar espaciados, unos más que otros, porque recuerdo que acá debemos tener algunos espacios, ¿no es cierto? Entonces pues bueno que en ese sentido la base de datos esté organizada. Concatenar con mayúscula, entonces aquí necesitamos dos funciones, una que es de mayúscula y la otra que es de concatenar. Yo voy a explicar hasta esta y les menciono cuáles son las funciones que van a utilizar para minúscula y para iniciales en mayúscula. Entonces, para mayúscula sostenida, igual, seleccionamos igual la función mayús. Entonces, si yo escribo mayús, me dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Le doy doble clic a este. Luego me dice el texto, pero recordemos que queremos concatenar. Entonces vamos a anidar, concatenar. Entonces concatenar. Entonces ya tenemos un paréntesis para mayús, que todo lo que esté dentro del paréntesis de mayús lo va a poner en mayúscula, y concatenar pues ya sabemos para qué nos sirve. ¿Qué queremos concatenar? El texto 1 es este. Punto y coma. Ya sabemos cómo generar el espacio. Generamos el espacio y ahora prieto. Cerramos un paréntesis y cerramos el siguiente paréntesis. El paréntesis de color rojo, recordemos que es el de concatenar, y el paréntesis de color negro es el de mayús. Si le doy enter, pues simplemente aquí ya todo me aparece en mayúscula sostenida. Si le doy doble clic, pues ya se visualiza la base de datos un poco más organizada, porque pues él me la generó todo en mayúscula, ¿sí? La podría centrar para que sea de esta manera. Para esta, entonces ustedes van a utilizar una función que se llama minus. Entonces minus, pues me dice convierte todas las letras en una cadena en minúscula. Eso también es muy útil. Y esta última es una que se llama non propio. Entonces non propio me dice que convierte que la primera letra de cada palabra la va a colocar en mayúscula. ¿Listo? Para que digamos acá que está pita en minúscula, pues la coloca y la organiza. Esta sería como la que más se usa, porque sería como la estructura de siempre. Entonces esta que sería con minus y esta sería con non propio, ¿sí? Este sería el ejercicio que ustedes deben desarrollar. Segunda parte del ejercicio, entonces este formato. Este formato entonces les dice acá es para utilizar todo lo que ustedes ya conocen de un procesador de texto, que son fuentes, negrita, todo eso que pues es necesario. Se les da un ejemplo de una factura que ustedes deben crear. Entonces aquí en la parte de la derecha lo que ustedes deben hacer es crear una factura, esta factura igualita en esta parte. Digamos acá pues voy a explicar así muy por encima. Digamos entonces tenemos un recuadro de color negro, entonces simplemente venimos acá y nos dice borde externo grueso. Entonces este no lo genera, ¿no es cierto? Digamos estas celdas pues están todas combinadas, entonces tenemos que contar más o menos cuántas celdas hay, que estaría desde la 8 casi hasta la 12. Entonces simplemente selecciono acá, ¿verdad? Selecciono esto y le digo que quiero combinarlas, ¿sí? Y de esa manera continúo, es decir, es un diseño realmente muy simple, pero es para que ustedes pues estén trabajando la parte de cómo crear estos diseños. Entonces de esa manera ustedes continúan
Esto es WordArt, que por defecto está en esta parte, ¿no es cierto? Que no me permite generar este tipo de letra, y el resto, si ustedes más o menos determinen lo que les dice acá, pues para que lo puedan realizar. ¿Listo? Y por último, está esta última actividad que recopila todo lo que se hizo hasta el momento, todo lo que es formato y todo lo que son fórmulas relativas absolutas. Además de eso, les solicita que eliminen algunas columnas y demás. Para eliminar columnas, simplemente pues me ubico, digamos, sobre una columna, digamos esta, le doy clic derecho y acá me dice eliminar. Con esta también puedo insertar si necesito. Y para las filas exactamente igual, me doy clic derecho sobre un número, sobre una fila, y acá está el insertar y eliminar. Una vez que terminen el archivo, pues lo deben diligenciar los datos, guardarlo pues con su nombre y apellido o como acá les indica, y subirlo en el espacio de aula virtual. Esta es entonces la primera explicación sobre todo lo que son fórmulas y formato, para que ustedes inicien con la parte de prepararse para la certificación. Un muy buen día para todos. Hasta luego.